Hace unos meses conversábamos justamente con Verónica sobre las iniciativas que tiene el Mintel con respecto a datos abiertos. Yo traigo una historia que quiere explicar, o con la que quiere explicar la importancia que tiene, por qué hacerlo y qué logramos con eso. ¿Sí? Esta historia viene del condado de Sonoma, en California, queda en la costa de San Francisco. Pues es un condado que también tiene sus problemáticas sociales graves también. Hay mucha gente en situación de calle, familias con necesidades bien complejas, gente con adicciones, hay también un tema de reincidencia criminal y tienen pues sus equipos que se radican a los servicios sociales y de asistencia, con presupuestos obviamente limitados, con complicaciones. Estos programas Estos programas tenían cierto éxito, pero estaban muy limitados por los hilos de información. Y se veían afectados por problemáticas relacionadas con incluso temas burocráticos, ¿sí? Así que trabajamos con el Estado de Sonoma en un proyecto que empezó como algo, como una idea principalmente, ¿sí? Como un enfoque muy colaborativo de tratar de acopiar la información de las diferentes entidades que prestan asistencia social. ¿Le puedes poner en silencio tu micrófono? Perdón que interrumpa, es que está Sí. un teclado de fondo. Ok. Lo que querían hacer es principalmente pues, consolidar los datos, ¿sí? Y el objetivo final era tener una visión 360 de familias e individuos para poder brindar la asistencia. Ahora, el proyecto avanzó con un primer prototipo, un producto mínimo viable. Y entre las cosas que salieron con este prototipo, este producto mínimo viable, también salió, aparte de pues, esta visión 360, una serie de subproductos que este equipo multidisciplinario puso abierto en un portal de datos abiertos hacia el público. Y entonces ocurrió que empezaron los incendios forestales en California y afectaron muy duramente también al condado de Sonoma. Estos incendios no solamente estaban en los campos, sino que se regaban hacia las casas y también hacia los cultivos. Y lo que ocurrió fue que los equipos de asistencia social, de seguridad ciudadana del condado pudieron aprovechar la información compartida y disponible que fue subproducto de esta iniciativa de consolidación de datos para brindar justamente soporte de asistencia a las familias y a las personas en general. Y tuvieron un mayor nivel de éxito en este condado, en ese soporte y en esa información gracias a tener esos datos compartidos. Y esto lo saqué del portal de respuesta del COVID-19 en el condado de Sonoma. Son estadísticas que quizás dan un poco de envidia. Es un condado que tiene 500,000 habitantes aproximadamente y vemos que tienen pues, una muy buena curva de expansión del virus con pocos casos. Aquí la clave o la parte que lograron y consiguieron fue que gracias a que tienen bien organizada esta información de dónde tienen que entregar la asistencia y la ayuda, entonces pues fue más sencillo contener a las personas, restringir su movilidad, pero sin que estén o que entren en riesgo, gracias a que tenían esta información como tal. Entonces, bueno, el tema y el punto central de esta historia es que la apertura de los datos es la forma o la forma adecuada para enfrentarnos hacia las emergencias. Y este es un estudio que hizo IBM, el IBM Business Value Institute, recientemente, tiene un par de años, que habla específicamente sobre los datos como clave para la vitalidad económica, ¿no? No solamente en lo que tiene que ver con la atención y la asistencia social, sino también con temas que atañen a la productividad general.
y es un mecanismo mediante el cual se puede impulsar la economía como tal. En esos dominios que están en pantalla, perdón, los títulos en inglés, no tenía la imagen para cambiarlos, pero están en diferentes áreas, en educación, en recursos naturales, en energía, en la construcción. Eh, son áreas o dominios en los que una apertura de datos puede dinamizar o impulsar una vitalidad económica. En efecto, hay desafíos. Mauricio ya habló de algunos cuantos, la doctora Naranjo también de algunos otros. Central es la gobernanza, quiénes son responsables, cuáles son las políticas y cuáles son los dominios. Obviamente, la privacidad es crucial e irrenunciable, la privacidad y la protección de la privacidad como tal. Y yo creo que lo que sí se puede decir aquí es que hoy ya existen una serie de mecanismos bien conocidos, en realidad por muchos años, que permiten cosas como enmascaramiento, cifrado, control y acceso y auditoría de acceso a los datos que facilitan la protección de la privacidad. Sí, debe haber un debate permanente de qué consideramos privado y qué debería ser el dominio público de todas maneras. Es algo que como sociedad tenemos que discutir. El otro tema es el de calidad. Mauricio lo estuvo comentando en mucha profundidad. Yo quise agregar también aquí que me parece también apropiado tener un enfoque colaborativo hacia la calidad en la que quienes aprovechan esos datos también son personas que se dedican a la valoración de los activos de datos como tal, que califican, que utilizan, que explican cómo los están utilizando, que retroalimentan y esa retroalimentación ayuda en justamente en mejorar la calidad de esos activos. Y finalmente, creo que la otra cosa también importante es que como sociedad tenemos que entender el valor que tienen los datos abiertos para nosotros. Esa comprensión nos debe permitir cambiar de posición hacia una en la que apoyamos, participamos y trabajamos en lograr una apertura de datos desde todos los sectores, no solamente desde el gobierno, sino también la empresa privada y en general la ciudadanía. Este es mi último chat. Yo soy arquitecto tecnológico y pido disculpas. Creo que como soy arquitecto de tecnología, tengo que siempre mostrar algún tipo de diagrama de arquitectura. Ah, me voy a limitar simplemente a dar un par de comentarios. Yo creo que tiene que haber una capa de gobierno en este lago de datos abiertos y tiene que haber una serie de catálogos donde la información esté plenamente clasificada y muy bien identificada, con herramientas que faciliten el enmascaramiento, el control de acceso, etc. Pero creo que también es clave poder empezar a tener enfoques ágiles en los que se facilita el compartir los datos y se facilita también el trabajo colaborativo y multidisciplinario sobre esa información y esa retroalimentación de los datos. Yo creo que sí vale la pena que las empresas y organizaciones se vayan preparando, entendiendo cuál es el contenido de la ley que se está proponiendo, que seguramente en algún momento ya por fin la tendremos. Y hay medidas muy simples que se pueden tomar, como por ejemplo, controlar o tener trazabilidad de dónde provienen los datos y a quién se los entrego, quiénes son los custodios y quiénes son los procesadores de la información, y tener acuerdos con estas partes para que en el momento en que sea necesario, por ejemplo, podemos ejecutar derechos como que la persona, si lo solicita, se olvide, ejecute su derecho al olvido, es decir, que se borren sus datos. Y saber siempre quién tuvo los datos y cuándo para poder hacia atrás, a trazabilidad. Me parece que son medidas que no son muy complejas de implementar, que se pueden hacer tal vez un poquito hacia atrás y después hacia adelante en general, pero que tienen que estar presentes porque en algún momento regulatoriamente, de todas maneras, les vamos a tener. También creo que espacios como este son clave. Es muy importante tener contacto con la comunidad. También creo que tener la plataforma, tener la base y difundirla, empieza a ayudar a que se vaya regando. Y por último, sí creo que también tiene mucha importancia el ir formando comunidades o grupos que vayan tomando
por ejemplo, ¿no es cierto? Como el grupo de Dama, que tiene su cargo el tema de la calidad de los datos, ese tipo de iniciativas son también clave y súper valiosas para ir construyendo esa cultura y generando más utilización y más aprovechamiento de la información. Dinardap. Trabajamos por sus datos. El gobierno de todos.